damos gracias por esta tarde que nos permites reunirnos de esta manera, Señor, pero te damos gracias, Señor, porque sabemos que todo está en tu perfecta voluntad, y si en tu voluntad está que nos volvamos a reunir físicamente, seguramente lo vamos a estar haciendo, Señor. Te doy gracias por este tiempo, por este momento que nos permites estar en comunión con tu palabra, con tu Espíritu Santo, Señor, en comunión, Señor, unos con otros, Señor. Te ruego, Padre, que tu palabra, que es la única que tiene el poder para edificar nuestras vidas, Señor, penetre nuestros corazones. Estamos deseosos, sedientos, estamos hambrientos de ti, mi Dios. Queremos recibir tu palabra, Señor. Y yo te ruego que tu Espíritu Santo haga la obra, Señor, en esta hora. Que tu Espíritu Santo, Señor, ministre nuestras vidas, toque nuestros corazones. Y si alguno de los jóvenes, alguno de los hermanos que van a ver esta transmisión necesita ser restaurado, Señor, que pueda recibir tu restauración, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias y ponemos en tus manos este tiempo. Rogamos que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor, que haga la obra por la cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Pues hoy estamos estudiando la promesa de restauración. Esta promesa que, al igual que todas las promesas, necesitamos creer en ella para poder recibirla. Necesitamos creer que Dios puede obrar en nuestras vidas. Y bueno, es muy común encontrarnos con personas que se han alejado de los caminos del Señor. Es muy común encontrarnos con personas que antes servían en la iglesia, pero que ahora han dejado de servir, inclusive se han dejado de congregar. Personas que, siendo creyentes, dejaron que el pecado entrara en sus vidas, y nos hemos encontrado con personas que piensan que no hay una solución para esta situación. A veces se llega a dudar si Dios aún nos podrá perdonar. Me he encontrado con personas que dicen, ¿será que tengo solución? ¿Será que Dios puede hacer una obra en mi vida? ¿Será que Dios puede perdonarme? ¿Será que Dios puede usarme nuevamente? Y si Dios no te rechaza, Él te puede aceptar nuevamente. Y cuando esto sucede, es importante saber que hay esperanza y que Dios puede restaurarnos. Dios puede hacer reverdecer el desierto. Dios puede restaurar nuestras vidas. Y esto lo vemos desde el principio, desde Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, pierden su condición original. Y Dios viene al rescate de Adán y de Eva y los cubre con pieles, hablando ya acerca de Jesucristo. Podemos ver cómo desde ahí vemos una promesa de restauración total, completa. Dios tomó ahí la iniciativa para que nuevamente Adán y Eva pudieran estar en comunión con Dios. La palabra restauración pues se ha usado en muchas partes de la Biblia. Se habla muy frecuentemente en cuanto a Israel. Muchas veces Israel fue destruido y fue restaurado. Después fue destruido y fue restaurado. A causa del pecado de Israel era llevado cautivo y después de un tiempo otra vez era restaurado. Y cuando hablamos de restauración, estamos hablando de volver al estado original. Hablamos de volver a una función correcta. No sé si ustedes se dieron cuenta del video que subimos un video el día jueves. En este video se plasmaba o era sobre un pintor que restauraba una pintura, un cuadro. Estaba todo sucio y el pintor empezó a restaurarlo de tal manera que quedó como si estuviera nuevo, de forma original. Y si ustedes buscan ahí en el YouTube, hay muchos videos acerca de restauración. Hay videos muy padres. Hay videos de coches que son restaurados, de herramientas, de maquinaria que es restaurada y que vuelven a funcionar. Había uno de una plancha de las antiguitas que no usan electricidad, de esas planchas que les pones el carbón adentro de la plancha y ya puedes usarla. Y esta plancha estaba totalmente oxidada y se ve en el video cómo la restauran de tal manera que queda como nueva. También la palabra restauración significa reedificar
y nos habla de cuando una casa está en ruinas y se reedifica, se hace nuevamente habitable. Conozco a algunas personas que se han dedicado a la restauración de casas. Compran casas viejas y las restauran y las venden como nuevas. Restauran el adobe, restauran la herrería, restauran toda la casa y la venden como nueva, y es un buen negocio. Por si alguno de ustedes jóvenes se quiere dedicar a eso, le va a ir muy bien. También he conocido personas que trabajan, por ejemplo, en los tianguis, que compran cosas viejas y las restauran y las venden a un buen precio. La Biblia nos narra sobre la restauración en los tiempos de Nehemías de Jerusalén, cuando el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. La Biblia habla de que Nehemías regresa a Jerusalén y empieza a restaurar la ciudad. No solamente restaura la ciudad, sino que también restaura las funciones de cada uno de los levitas. Entonces, todo esto nos habla de algo que vuelve a su función original. Cuando nos referimos entonces a la restauración, estamos hablando de alguien que estaba bien, pero que fue destruido o arruinado, y ahora es necesario levantarlo, es necesario restaurarlo. Estamos hablando de alguien que estaba bien, pero por diferentes motivos su vida espiritual fue deteriorándose a tal grado de que se echó a perder, de que su vida espiritual se fue a la borda. Entonces, hoy vamos a estudiar principalmente la historia del hijo pródigo. Vamos a buscar Lucas capítulo 15, por favor. Empezaremos a estudiar sobre este joven. Este joven estaba bien. Vamos a ver este punto que es con lo que quiero empezar. O sea, para que alguien sea restaurado, necesariamente tuvo que estar bien. Después estuvo mal y ahora es necesario ser restaurado. Dice Lucas capítulo 15, versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. El hijo menor, él estaba bien, estaba en la casa de su padre, nada le hacía falta, gozaba de todo lo que el padre tenía, nada le faltaba, pero por diferentes motivos él pidió la parte de los bienes que le correspondían. Él fue movido por la avaricia, y esta es una de las cosas que vamos a ver acerca de que nos desvían de la voluntad de Dios. Si tu papá tiene propiedades, ¿qué es lo que a veces decimos? Papá, pues dame lo que me corresponde. A lo mejor tienes 18 años, tienes 20 años y estás exigiéndole a tu papá que te dé la parte que te corresponde. Esto en la cultura judía pues era una falta de respeto, porque prácticamente estabas deseando que tu padre se muriera. Pero este joven, movido por la avaricia, solicitó a su padre los bienes que le pertenecían. Podemos estar bien espiritualmente y la avaricia nos puede descarriar fácilmente. Muchos jóvenes han sido presos de la avaricia. Muchos jóvenes han sido atrapados por la avaricia, y cuando menos pensamos, nos salimos de los planes de Dios. El pecado, nuestra voluntad misma, nos puede desviar de los planes de Dios, y después estamos más fríos que un témpano de hielo. Oye, ¿por qué no vas a la iglesia? No, pues la verdad no tengo ganas. Se te acaba, se te va enfriando el amor hacia Dios. Hay actitudes que son principios de una destrucción, y como jóvenes debemos de estar atentos a no caer en esa destrucción. Hay muchas actitudes, una de ellas es la avaricia, y debemos de pararlos a tiempo. Siempre van a haber cosas en tu vida que te van a querer destruir. Siempre van a haber cosas en tu vida que te van a querer arruinar espiritualmente. Y cuando menos lo pensamos, nos hemos totalmente alejado de los planes de Dios.
Debemos entonces tener mucho cuidado. Cuando violamos los principios de Dios, es decir, cuando hacemos algo que no está de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, es un principio de destrucción. No quiere decir que ya estás destruido, pero vas camino hacia la destrucción. Este joven pidió su herencia. Supongamos que el padre tenía, no sé, 5 ranchos y le dio 2 ranchos al hijo menor que pidió su herencia. Y él violó un principio que es que no podía pedir, el padre tenía que dárselo. Y cuando violamos los principios de Dios, cuando cruzamos los límites de Dios, que Dios mismo nos ha puesto, estamos expuestos y podemos caer y podemos ser arruinados. Como jóvenes, muchas veces podemos ser obstinados. Los jóvenes somos muy obstinados muchas veces. Podemos dejarnos llevar por nuestros deseos, por nuestros impulsos y podemos ir camino a la destrucción. Quizás alguno de ustedes que me está viendo ha sido destruido por la avaricia. Y dices, oye, pues es que yo antes estaba bien en la iglesia, estaba bien con Dios, y ahora me metí a este negocio, y este negocio, pues tristemente destruyó mi vida. Pues ven, vamos a la iglesia, vente, vámonos. No, pues es que no sé, a lo mejor Dios no me perdona ya, porque le fallé. Bueno, pues la avaricia puede ser algo que te puede destruir. La seducción a los deseos de la carne también puede ser algo que te puede destruir. Un joven puede estar bien espiritualmente, pero las amistades de este mundo empiezan a desviarte de los planes y de los propósitos de Dios. Te puede corromper. La Biblia nos deja ver, no nos deja ver todo el trasfondo del hijo pródigo. O sea, no, la Biblia no nos dice, pues fue por esto y por esto que pidió su herencia. Pero quizás había ahí algunos amigos que lo incitaban y le decían, mira, pues tu papá tiene muchas tierras, tu papá es un hacendado, pídele tu herencia y vamos a vivirnos, compramos un departamento y vamos a vivir la vida que nos merecemos, ¿no? Tu papá no te deja hacer nada, tu papá es bien mala onda y te sacan, o quizá pudo haber sido una novia, una muchacha, la que alejó a este joven de su familia. Quizá pudo haber sido una muchacha la que lo incitó a salirse de los planes y de la voluntad de Dios. Y le dijo, bueno, pues mira, tu papá no te deja tener novia. Pídele la herencia y nos vamos. La felicidad la vas a tener conmigo, le dijo su novia, que para acabar no era creyente, ¿no? Era del mundo, porque se fue a una provincia alejada. Esto es importante que nosotros, si necesitamos una restauración, veamos qué fue lo que nos llevó a la destrucción. En Apocalipsis la Biblia dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Cuando un muchacho, cuando una chica necesita una restauración, es importante ver de dónde cayó. ¿Cuál fue el punto de inflexión, el punto de quiebre que lo llevó a la ruina? Hubo algo que lo sacó de la voluntad de Dios, que fue lo que originó tal ruina en su vida. Entonces Apocalipsis dice, por tanto, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Creo que uno de los aspectos importantes en el proceso de la restauración es ver de dónde hemos caído. Cuando a veces me ha tocado platicar con algunos jóvenes, siempre analizamos la parte que no estaba firme cuando cayó, la parte que fue el punto débil, lo endeble. Y bueno, puede ser la avaricia, pueden ser los deseos sexuales, las pasiones de la carne, puede ser orgullo o arrogancia, puede ser algo que te desvía de los propósitos de Dios o que te lleva a la ruina. Cuando somos jóvenes, muchas veces pensamos que nosotros somos mejores que nuestros padres. Cuando somos jóvenes pensamos que nosotros tenemos más razón que la que tienen nuestros papás, que tenemos mejores ideas. Es muy común, yo seguido me encuentro en el trabajo, al hijo de 25 años, de 24 años, y al papá de 60 años. El papá tiene ideas de cómo hacer un proyecto. El hijo tiene otras ideas. Y no, papá, mira, no lo hagas así.
Pudo haber sido el orgullo también, la Biblia no lo deja ver claramente, pero pudo haber sido el orgullo el que llevó a este hijo pródigo a alejarse de su casa. ¿Sabes qué, papá? No me gustan tus ideas. Dame lo que me toca, yo sabré qué hacer con lo que me toca. Y bueno, el papá no le negó, ¿verdad? No lo detuvo. Entonces, nosotros como jóvenes debemos de saber que hay personas que nos llevan en experiencia, hay personas que nos llevan en sabiduría, y nuestros padres, nuestras autoridades espirituales son personas que Dios ha puesto para que nos den una dirección. Este joven, este hijo pródigo, no quiso eso y el padre no lo detuvo. ¿Por qué? Porque el padre sabía que su hijo tenía que aprender. Y esto es importante, nosotros tenemos que aprender. Y cuando nosotros nos vamos a la ruina, vamos a aprender que las cosas no son como nosotros pensamos que son. Es como Dios dice que es. Los jóvenes orgullosos que se rebelan, con el tiempo se van a dar cuenta de que estaban en un error. Espiritualmente también es muy común que los jóvenes cristianos tienen mejores ideas que los pastores, o que el líder, o que el pastor, que el anciano espiritual, y que ellos o nosotros como jóvenes en nuestra inmadurez pensamos que podemos hacer las cosas mejor. Y al momento en que no se hace como nosotros pensamos que es, muchas veces salimos amargados de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes no conocen personas que se han agüitado simplemente porque el pastor no le dio permiso de hacer lo que quería hacer? Y este joven, cuando él se ve restringido por su padre, cuando ve que no se hacen las cosas como él quiere, le pide a su papá la herencia. Y si no se la da, si no se le hubiera dado, de todos modos se hubiera agüitado, se hubiera entristecido y de todos modos se hubiera ido, hubiera caído en una ruina espiritual. Hay muchas actitudes que podemos tener y que después nos hacen necesitar una restauración. La soberbia espiritual es una de ellas. La soberbia, dice la Biblia, que después de la altivez de espíritu es la caída. Si nosotros somos soberbios espiritualmente, vamos a caer, y cuando caigamos vamos a necesitar una restauración. ¿Conoces tú algún joven que se fue de la iglesia porque no soportó la disciplina? Esto es muy común también. Hay personas que se van, jóvenes que se van porque no soportan una disciplina, porque no son humildes, porque ellos quieren hacer su voluntad y no soportan una disciplina. Y ellos piensan que les va a ir bien. Ellos piensan que tienen la razón, que es algo injusto. Y no soportan la disciplina. Entonces, esto sucede también a menudo. El deterioro espiritual también puede ser a causa de no soportar el llamado de Dios. Vamos a ver esto, vamos a Jeremías capítulo 15. No pierdan el libro de Lucas. Ahorita vamos a regresar allí. Lucas capítulo 15, pero vamos a ir a Jeremías capítulo 15 también. También esto es algo que nos puede llevar a la ruina espiritual. El deterioro espiritual puede venir también por no entender el llamado de Dios. Yo creo que en muchas ocasiones, jóvenes, les hemos insistido que ustedes tienen que tener un espíritu o un deseo de servir, porque Dios nos compró con su sangre para que nosotros podamos servirle. Pero una de las cosas que necesitamos tener en cuenta es que cuando nosotros servimos a Dios, el servicio no siempre es como nosotros queremos que sea. Siempre vamos a encontrar algunas adversidades. Fíjense que dice Jeremías 15. Jeremías 15, versículo 10. Dice: ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia, para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado un préstamo, y todos me maldicen. Sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti en favor del enemigo en tiempo de aflicción y en época de angustia. Se lo voy a leer en otra versión. Dice, Jeremías dijo: sufro mucho, madre mía. Ahí vas con tu mamá y te vas a quejar. No, pues es que en la iglesia ya no aguanto, están las cosas bien difíciles.
mejor no hubiera yo nacido. Mamá, ¿para qué me diste vida? Obviamente el llamado de Jeremías fue un llamado difícil porque el pueblo vivía en plena rebeldía. Dice, a nadie le hice daño, pero todos me maldicen y me acusan de rebelde. Dios prometió protegerme en momentos difíciles y hacer que mis enemigos me pidieran compasión. Fíjate, Jeremías empezó a tener problemas con el ministerio. Y si alguno de ustedes quiere servir, jóvenes, es importante que entendamos que el servicio a Dios no es algo sencillo. La Biblia nos enseña que el camino de Cristo es angosto, es estrecho. La puerta es angosta. Para el servidor es aún más angosta todavía. Y cuando nosotros venimos a servir y no entendemos esto, muchas veces terminamos arruinados espiritualmente, porque podemos amargarnos por muchas cosas. A veces Dios nos va a pasar por momentos difíciles como lo hizo con Jeremías, y necesitamos soportar. Vean qué dice el versículo 15, se los voy a leer en otra versión. Jeremías 15:15. Jeremías dijo, Dios mío, tú lo sabes todo, tú bien sabes que por ti me insultan a todas horas. Acuérdate de mí y ven a ayudarme. Fíjate esta frase en esta versión. Dice, no te quedes cruzado de brazos. O sea, como que él está diciendo, mira Señor, tú estás cruzado de brazos y yo aquí sufriendo. Y sabes que Jeremías estuvo a punto de dejar. Al final vamos a ver en qué concluye esta historia de Jeremías. Pero él empieza a tener cierto reclamo, porque él no estaba pasando la prueba que Dios le había dicho. Inclusive Dios le había dicho que su llamado era un llamado difícil. Versículo 16. Todopoderoso Dios de Israel, cuando tú me hablaste, tomé en serio tu mensaje. Mi corazón se llenó de alegría al escuchar tus palabras porque yo soy tuyo. Yo no ando de fiesta en fiesta, ni me interesa divertirme, dice Jeremías. Prefiero estar solo porque estoy contigo y comparto tu odio por el pecado. Porque dice, ¿por qué tengo entonces que sufrir este dolor constante? Fíjate, así ha habido muchas personas que se pueden ir a la ruina. Y al rato, oye, pero si era el que cantaba. Oye, pero si era el que predicaba. Oye, pero era el que daba los anuncios. ¿Dónde está? No, pues ya se fue. ¿Por qué se fue? No, pues no aguantó. El camino de Cristo, se los vuelvo a repetir, es angosto. Y para el servidor es más angosto todavía. O sea, es algo que muchas veces puede traer dolor y sufrimiento. Y Jeremías dijo en el versículo 18, ¿por qué tengo entonces que sufrir este dolor constante? Si yo aborrezco el pecado, si yo no me voy a las fiestas con los amigos, no me voy a los bailes con los amigos, no escucho música del mundo, soy una persona consagrada. Pues por eso, porque cuando nos consagramos a Dios, dijo Jesús en Mateo capítulo 5, bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan. Entonces vamos a padecer por causa de la justicia. Dice versículo 18, ¿por qué no sanan mis heridas? Realmente me decepcionas. Hay gente que se ha decepcionado de Dios y se ha ido de la iglesia, pensando que les va a ir mejor. ¿Y sabes qué? Caen en una ruina espiritual. Eres para mí como un arroyo seco, como una fuente sin aguas. Cuando sucede esto, jóvenes, es porque ya vas muy avanzado camino a la destrucción. Entonces, el llamado que Dios hizo a Jeremías no fue fácil, pero él tenía a Dios. ¿Por qué de repente sentimos como que se transforma todo en sequedad? Porque nos alejamos de Dios. Le vamos dando más ánimo, más importancia a las cosas de este mundo. Es como ahora con lo del coronavirus, ¿no? El mentado coronavirus. Tú ponte a ver más coronavirus, más noticias de coronavirus, y lee menos la Biblia. ¿De quién vas a estar más cerca? ¿De Dios o del coronavirus? Entonces, Jeremías empezó a ver más los problemas que a Dios, desvió su mirada, desvió su atención. Y esto es importante, que si nosotros servimos,
si nosotros tenemos un corazón para Dios, no desviemos nuestra mirada de Dios. No le hace que pasemos por situaciones difíciles, pero cuando tú desvías tu mirada de Dios, entonces viene un desánimo espiritual que hace que tires la toalla y nos rendimos y caemos en la destrucción, en la ruina. ¿Cuántos se convirtieron a la predicación de Noé? ¿Cuántos se convirtieron? Ni uno. Sin embargo, Noé estuvo firme porque él siempre estuvo con la mirada puesta en el Señor. Es importante entonces que nosotros no quitemos la mirada de Dios, porque es fácil caer en la ruina espiritual. Cuando descuidamos nuestra comunión con Dios, es fácil caer en la ruina espiritual. Vamos a buscar un pasaje, bueno, yo se los leo, 1 Corintios 10, 6. 1 Corintios 10, 6. Se los voy leyendo porque es bastante lo que traemos acá de información para que lo alcancemos a ver todo. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según es escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo para nosotros, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, dice, mire que no caiga. Jóvenes, nosotros no nos podemos descuidar. Ahora que está esto de la pandemia, necesitamos permanecer en comunión con Dios, porque si no vamos camino a la ruina espiritual. O quizás alguno de ustedes ya ha caído en la ruina espiritual. Pues este tema es para ti, para que sepas que Dios puede levantarte. Pero vamos a estudiar la historia del hijo pródigo. Vamos a regresar a Lucas capítulo 15. Entonces es importante que si tú crees que estás firme, cuides que no caigas, porque hay cosas que te pueden derribar. Satanás, el adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Siempre habrán cosas que te quieran apartar de Dios y llevarte a la ruina espiritual. Lucas capítulo 15, versículo 13. Dice, no muchos días después, ¿cuántos días les gusta? Recibió la herencia, no pasaron muchos días, quizás un mes o 2 meses. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No esperó mucho tiempo. Él juntó todo lo que su padre había vendido y a lo mejor ahí negoció. No sé, quizás no se podía llevar todo, pues los terrenos no se los puede llevar. Quizás vendió los terrenos y les dijo, ¿cuánto me das por este rancho? No, pues que 200,000. Bueno, vale 1,000,000, pero te doy 200,000. Ah, pues dámelo. Él empezó, juntó todo y se fue, donde nadie le estorbe para pecar a gusto. Y esto es lo que sucede muchas veces. De repente no vemos jóvenes. A veces estamos ahí en la reunión de jóvenes y no los vemos. Oye, ¿y fulanito? Oye, ¿y sutanita? ¿Dónde están? ¿Los han visto o no? Pues tenemos 2 meses que no los vemos, no han venido a la reunión. Bueno, pues quizás se cambió de iglesia, ¿verdad? O quizás se cambió de una ciudad por el trabajo de sus padres o por su propio trabajo. Pero a veces los jóvenes se ausentan de la iglesia y es porque han decidido apartarse, han decidido alejarse de la voluntad de Dios. Y después del tiempo los encontramos o sabemos de ellos y vemos que están sumergidos en una ruina espiritual y se van lejos de Dios, se van lejos de la iglesia. Cierran su Facebook, que nadie los identifique, cambian de número de celular y les marcas, oye, no, ya cambió de número. Todo lo que habían hecho durante su vida en el Señor, todo lo que habían recorrido, todo aquello que Dios les había dado, quizás hasta llegó a ser un servidor o una servidora, todo eso lo tiran a la borda. Ni siquiera se quieren llamar cristianos, se van. Fíjate,
teniéndolo todo. Teniendo todo, se alejan, se van a una provincia apartada. Dios ya había hecho un cambio en ellos. Dios ya había hecho una obra en sus vidas. Y de repente otra vez se van. No les gustó algo. Pudieron existir muchos motivos, como lo vimos hace un ratito. Pudieron haber muchos motivos, pero ninguno válido para dejar a Dios. Quizás ellos pensaron, ¿sabes qué? Pues me voy a ir. Pensaron que les iba a ir mejor. Y fueron a hacer, entre comillas, su santa voluntad, ¿verdad? Dijeron, ¿sabes qué? Dios, ya no me interesas, voy a hacer mi santa, entre comillas, mi santa voluntad. Pensando que les iba a ir mejor. Como tenían recursos, espiritualmente a lo mejor estaban fuertes, se sentían bien, Dios había hecho una obra en ellos, pero ellos pensaron que iban a seguir así. Pero la Biblia es muy clara, dice Jesucristo, separados de mí, nada podéis hacer. Y en cuanto ellos se separan de Dios, o yo me separo de Dios, inmediatamente la carne empieza a aflorar. Inmediatamente dejamos de tener la vida de Dios. Y te vas con tus amigos, te vas a lo que la carne te pide, vas y haces lo que los demás hacen, tus amigos del mundo, y de paso arrastras a 2 o 3 cristianos, ahí por ahí los contaminas y los jalas. No, vámonos, aquí no hay amor, ¿verdad? Pensando que te va a ir bien. Y aparentemente todo bien, ¿verdad? Dura un tiempo, unos meses, quizás un poquito más, dura tu estadía bien. Pero fíjate qué dice el versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Todo lo que Dios le había dado, lo malgastó, incluyendo cosas materiales. No lo supo administrar, lo malgastó. Fue cayendo en una ruina espiritual. Empezó a caer en un deterioro espiritual. Pensó que podía alejarse de Dios e irle bien. Pensó inclusive que todo lo que tenía era por Él. Y no, jóvenes, todo lo que tenemos es por Dios. Y cuando nosotros nos alejamos de Dios, entonces vamos hacia una ruina espiritual. Lo malgastó, no lo empleó en lo que Dios le dio de forma correcta. Puso sus dones y sus talentos. Si era una chica que cantaba en la iglesia, en el coro, ahora se va a cantar al mundo. Si era un joven que tenía algún don en algún instrumento de música, ahora se va a cantarle al mundo. Si era una persona que tenía algún talento de parte de Dios, ahora se lo ofrece a Satanás. Aquí está todo lo que soy. Aquel terreno que era fértil se volvió infértil. Aquel gozo que era genuino en Dios, aquel chico, aquella chica que era alegre, entusiasta, de repente su rostro cambia. De repente entra el odio, entra el rencor. Empiezan las amarguras. Sin embargo, aquello en que el joven pródigo confiaba, se le fue acabando. ¿Y qué hizo cuando se le acabó? Le llamó al papá, le mandó un WhatsApp. Oye, papá, fíjate que ya me acabé lo que me diste. ¿Me das chance de regresar a la casa? No, él estaba en su soberbia. No volteó a Dios. Dios entonces empezó a tratar con él, como trata con nosotros cuando nos alejamos. Trata con nosotros. Pero él aún así no volteó hacia Dios. Este joven estaba decidido a no volver con el Padre. Y así hay muchos jóvenes. Así hay amigos tuyos quizás, o tú mismo, que dices, no, ¿para qué voy a la iglesia? No, bueno, eso del cristianismo sí está padre, pero la verdad ya no es para mí. Caemos en una ruina espiritual. Dice la Biblia que vino una gran hambre y comenzó a faltarle. Dios empezó a tratar con su vida. ¿Recuerdan ustedes a Jonás? Dice la Biblia que Dios lo mandó a Nínive y se fue a Tarsis. Dice la Biblia que descendió y se fue a Tarsis. Estando rumbo a Tarsis en el barco, vino una gran tempestad. Y así empieza a llover sobre mojado. Así que cuando tú veas que alguien que está lejos
de Dios. Dios empieza a apretar, es un buen síntoma. Es un buen síntoma porque Dios los está atrayendo con lazos de amor, los está tratando de jalar. Y aún así a veces no regresan. Pero muchos sí han regresado. En el caso de Jonás, vino la tormenta y cuando vino la tormenta, él sabía que era por él, pero no regresó. No le dijo, ¿saben qué? La verdad es que soy yo, llévenme de regreso al puerto, ¿no? Se perdió toda la provisión que ese barco llevaba. Estaban a punto de morir. O sea, trajo consecuencias no solamente para él, sino también para los que le rodeaban. Después, ustedes se saben la historia, nos los aprendimos, los que son cristianos desde chicos, pues se la aprendieron desde que casi con eso aprendieron a leer. Y vino el gran pez, ¿y qué hace? Se lo tragó a Jonás. Ahora te hago una pregunta, si a ti te traga un pez, ¿reaccionarías? ¿Qué piensas? Este tremendo de Jonás se esperó hasta el tercer día. Yo creo que en lo personal pienso, no sé, igual no sé, ¿verdad? Pero a lo mejor en la primera digo, Señor, no, perdón, voy de regreso. Pero Jonás, la tempestad, perdieron la carga, vino el pez, un día, 2 días, hasta el tercer día se arrepintió. Y miren, muchas personas no son restauradas, no porque Dios no quiera restaurarlos, sino porque ellos no quieren. Siguen obstinados, siguen obstinadas en su vana manera de vivir. Pero hay una promesa, que es la promesa de restauración. Si ellos cambian, Dios puede hacer la obra en sus vidas. Pero vean, sigamos con la historia del hijo pródigo, Lucas 15:15. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. En lugar de buscar el apoyo de su padre o la restauración de su padre, él se arrimó. Andaba de arrimado, ¿verdad? Con este hacendado, con esta persona. No buscó en el lugar correcto. Es importante, jóvenes. Si tú quieres ser restaurado, tienes que buscar en el lugar correcto. Porque Dios empieza a apretar. Te viene una enfermedad, te viene otra enfermedad. Pierdes un negocio, pierdes esto, pierdes aquello. La otra vez me estaban platicando de un joven que prácticamente empezó a alucinar cuando dejó a Dios. Se volvió como loco, porque él no se dejó tratar por Dios. Entonces él se arrimó, llegó con aquel ciudadano y le dijo, ¿sabes qué? Ponme a trabajar donde quieras, págame lo que quieras si me quieres pagar, o simplemente dame un lugar donde dormir. Dice la Biblia, versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Este joven terminó en el peor lugar. Los cerdos simbolizan el pecado y muchos pueden estar en esa situación. Terminan mordiendo el polvo, como se dice comúnmente. A ver, ¿dónde estaban sus amigos que lo animaron a dejar a Cristo? ¿Dónde estaban aquellos que le dijeron, ven, vamos, mira, pídele a tu papá la herencia y aquí no la gastamos, nos la vamos a llevar bien? ¿Dónde está la novia o el novio, si es mujer, que lo desvió de los caminos de Dios? ¿Dónde está aquel que le prometió el negocio jugoso de su vida, que se iban a volver millonarios? ¿Verdad? Que era la última maravilla. ¿Dónde están? Los dejan solos, los dejan en la ruina. Muchos hasta han pensado en quitarse la vida. Muchos hasta han pensado en suicidarse. No estaban allí. Todos se apartaron, pues sí, ya no tenía dinero. Ya no tenía que darles. Ahora ellos también se habían alejado de él. Por fin se dio cuenta este joven que el mundo no le podía hacer feliz. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, jóvenes,
Al inicio pues todo bien, pero después nos damos cuenta que este mundo no nos puede hacer feliz. El novio o la novia del mundo lo alejó de Dios y simplemente trajo más infelicidad. Ese amor eterno, ese de que yo te amo, ¿verdad? Yo doy mi vida por ti. No, mira, tú y yo vamos a ser felices. No ocupamos a los hermanos de la iglesia, no ocupas la iglesia. Lo que necesitas, lo que es a mí. Pero pronto te das cuenta y que caíste y que vas cayendo a una ruina espiritual. Nuevamente empezaste a sentir un vacío en tu espíritu. Ya no está ese gozo. Empezaste a mendigar, empezaste a buscar ayuda con las personas incorrectas. Pero fíjense el versículo 17, y esto es algo importante para caminar hacia la restauración. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Esta frase, volviendo en sí, significa cuando por fin comprendió, cuando recapacitó, cuando finalmente entró en razón. Esto es lo que necesita alguien que quiere ser restaurado, entrar en razón. No le puedes echar la culpa a nadie. La culpa es nuestra delante de Dios. Jóvenes, no tenemos que echarle la culpa a los demás. Nosotros somos los responsables. Tenemos que volver en sí. Este es un punto importante en medio de la restauración. Que realmente podamos tener una visión clara de las cosas que suceden. Que no le estemos echando la culpa a nadie más. Porque muchas veces podemos vivir en un engaño, en el engaño del pecado. Podemos pensar que estamos haciendo bien, argumentando que la iglesia no es perfecta, argumentando X y X y X y X cosa. No te alejes de Dios. Este joven volvió en sí, dándose cuenta que no estaba actuando correctamente, en parte por lo que ya estaba cosechando. A ver, si tú necesitas restauración, ¿te das cuenta que no estás actuando correctamente? ¿Te das cuenta que hubo un punto de inflexión donde te desviaste de Dios? Fíjate el versículo 18. Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El hijo pródigo sabía el camino de regreso al padre. Yo sé que podemos tener amigos, conocidos, familiares que necesitan restauración. Mientras no entren en sí, mientras no entiendan, mientras no comprendan o recapaciten, no van a poder, porque es necesario este punto. Ellos saben dónde está la iglesia. Tú sabes dónde está la iglesia. Es Colón 1527, esquina con Cardenal en la colonia Morelos. Saben, es más, si tú te subes a un Uber o a un Didi y le dices: oiga, me lleva a casa de oración, lo conocen, porque seguido llevan gente para allá. Es importante, entonces, pero la actitud de este joven: me levantaré. Él tomó la decisión de levantarse e ir al Padre, que sí podía ayudarlo. Nadie más nos puede ayudar. Solamente Dios. ¿Qué tengo que hacer para ser restaurado?, me preguntarás. Levántate, ponte de pie, actúa. Aún estás a tiempo, toma las acciones correctas, ve con Dios. Todas las cosas que te llevaron a la ruina, debes dejarlas atrás. Debes levantarte, caminar hacia la restauración. La promesa de restauración está ahí, pero tú tienes que ir a Dios. Tú tienes que buscar a Dios. La parte fundamental, entonces, de la restauración es realmente tener un deseo de caminar con Dios. Cuando nos encontramos con algún joven o alguna señorita, bueno, la pregunta es: ¿quieres realmente ser restaurado? ¿Ser restaurada? Sí, muy bien. Porque si no quieres, no te podemos forzar. Nadie te forza. Dios no te forza. Pero tú necesitas realmente estar arrepentido. Ya no echarle la culpa a nadie más que mi mamá, que mi papá, que mi hermano, que mi hermana. Que en la iglesia me hicieron, esto. No.
Sí, bueno, cada quien va a llevar su culpa y cada quien dará cuentas delante de Dios. Si tu papá, tu mamá te hirió o quien sea. Pero la responsabilidad es tuya y mía. Eso no es de nadie más. Quizás tú no reaccionaste bien porque cuando recibiste el golpe, cuando fuiste, no sé, estafado, lo que haya sido, tú pudiste haber ido con Dios y decirle, Señor, pongo en tus manos este caso, pero yo no me voy a alejar de ti. Pero en lugar de eso te alejaste. Entonces no hay excusa. Este joven dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, es que mi hermano no me daba chance de hacer las cosas. No. Padre, pues es que tú te portabas acá, no me dejabas salir con mis amigos. No, él dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Versículo 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Sabes aquí qué está hablando? Está hablando de humillación. Nosotros tenemos que ser humildes. Hace pues, un tiempo platicaba con un joven que, pues un joven que se juntó con una señora casada, que no era cristiana. Y después de un tiempo, él regresó a la iglesia. Gracias a Dios, ¿verdad? Qué bueno que regresó. Y cuando este joven regresó con la idea firme de hacer bien las cosas. Obviamente él, pues ya estaba viviendo con esta persona. El siguiente paso era casarse. Se casó ante lo civil y bueno, en la iglesia también se casó y quisieron ahí arreglar las cosas. Y platicando con él, una de las cosas que más le afectó o más le afectaba en ese tiempo era que muchas veces la misma iglesia lo señalaba. La misma iglesia lo estaba señalando. Esto es una misión que estuvimos hace mucho tiempo. Pero yo le decía, ¿sabes qué? Es que tú tienes que humillarte ante Dios. Cuando nosotros fallamos, jóvenes, sin lugar a dudas hay consecuencias. Hay consecuencias. Pero Dios te puede restaurar si tú te humillas ante Dios. Y yo le decía, también es necesario que te humilles ante las personas. Porque ¿quién cometió el pecado? Tú. Tú cometiste la ofensa. Pero también las personas o los cristianos debemos de aprender a perdonar. La Biblia nos narra en 1 Corintios el hecho de un joven que se metió con su madrastra. Y bueno, el Señor lo condenó, pero en 2 Corintios habla de que este joven ya se había arrepentido y dice la Biblia, dice 2 Corintios 2:5, pero si alguno me ha causado tristezas, no me lo ha causado a mí solo, sino en cierto modo a todos vosotros. O sea, cuando hay un pecado en la iglesia, no solamente se ofende a Dios, muchas veces se ofende también al mismo cuerpo de Cristo. Pero dice el versículo 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Jóvenes, cuando un muchacho viene arrepentido, cuando una joven viene arrepentida, nosotros tenemos que tener el mismo corazón del Padre, de abrazarlo. No debemos nosotros ser jueces con malos pensamientos. Pablo les escribió a los corintios, no, tenemos que perdonarlo para que él no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí para tener prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Yo le decía a este joven, mira, le dije, ¿tú crees que Dios te perdona? Y él me contestó, yo creo que Dios me perdona. Bien, pero hace falta algo. Es importante que tú des buen testimonio a los creyentes. Que tú vengas con una actitud de humildad. Vean la actitud de humildad del hijo pródigo. Lucas 15:19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, el hijo pródigo no llegó, ¡hey, ya llegué!
hey padre, mira, restáurame donde estaba antes. No, la actitud de este joven pródigo fue, hazme como uno de tus jornaleros, ya no soy digno. Pero ¿sabes qué? Nadie es digno. Nadie es digno, todo es por gracia. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie es digno. Y cuando alguien es restaurado, es levantado, pues tampoco es digno. Pero la actitud de humildad debe de estar ahí. Dice el versículo 20, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Bendita misericordia de Dios. Bendito amor de Dios. Dice Jeremías, con amor eterno te he amado. Dios nos ama con amor eterno, jóvenes. Y aun cuando tú estás allá alejado, Dios está esperando que regreses. Que me cortaron el agua, que me chocaron, que ya no tengo que comer. Son señales de Dios para que regreses con Él, para que le busques. Dice, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre corre y lo abraza y le besa, todo apestoso, todo maloliente, pero así es el amor de Dios. Dios quiere restaurar tu vida, pero tú tienes que venir al Padre. Dice la Biblia, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y me preguntas, Arsenio, ¿será que Dios me perdona? Dios te perdona si te arrepientes de todo corazón. Si te vuelves de tus malos caminos, si te apartas de todo mal. El hijo pródigo dejó todo el pecado y regresó. ¿Dios me perdonará? Sí, me perdona. Si tú te arrepientes verdaderamente, Dios te perdona. Versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él vino humillado ante Dios. La forma en que Dios te restaurará es viniendo en arrepentimiento. ¿Cuándo? Hoy. Dice la Biblia, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día. Si tú te has alejado de Dios, hoy. A lo mejor estás en la iglesia, pero estás en ruinas espiritualmente. A lo mejor has ido allí, te congregas comúnmente con nosotros, pero no estás disfrutando la vida abundante de Dios. Tienes que ver de dónde has caído. Tienes que ver qué fue lo que te llevó a la destrucción. Y tienes que volver en sí. Solamente Dios te puede ayudar. Nadie más. Solamente Dios. Y tienes que venir arrepentido. El salmista escribió y dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Sí. Tú si quieres seguir en esa actitud de soberbia, de alejamiento, te vas a consumir. Pero si tú te arrepientes, dice el mismo Salmo, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La forma entonces en que Dios te perdona y me perdona es arrepintiéndonos. No sé por qué motivo, solamente tú sabes el motivo por el cual caíste. Pero Dios te dice, levántate y ven a mí y yo te perdonaré. El joven vino arrepentido, no quejándose. Tú tienes que venir arrepentido. Fíjense, ahora que estábamos preparando este tema, me estaba acordando de un joven, es el discípulo amado, ¿verdad? Y yo hablé con él, le dije, oye, ¿me das chance de contar tu testimonio? Me dice, y él me dijo, ¿de qué va a hablar? Yo le dije, voy a hablar de la restauración. Y dice, ¿a poco ya cambié? Me dijo. Y yo le dije, sí, claro que has cambiado. Este muchacho, yo lo conozco.
Y desde hace un tiempo que llegó allá a la iglesia, una vez pasó a orar al frente y yo lo vi, dije, pues este jovenazo voy a ir a platicar con él. Y cuando hablé con él me dijo, no, pues es que yo venía a la iglesia hace mucho tiempo, pero me alejé. Me alejé y esta es la primera vez que vengo después de mucho tiempo. Y después le volví a perder la pista, porque no volvió a ir. Pero volvió a ir después otro día. Y ese día que llegó peor de como lo vi la ocasión pasada. Llegó todo andrajoso, todo maloliente, sin bañarse. Y yo hablé con él. Y yo le dije, ¿quieres salir realmente? Yo cuando lo vi, humanamente, dije, pues no sé. Y pensando en eso, hay un pasaje en Ezequiel capítulo 37, donde dice la Biblia que Dios lleva a Ezequiel al profeta, lo puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y le pregunta a Dios que si esos huesos vivirían. Y le dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y bueno, Dios da vida a estos huesos, les pone los tendones, la carne y todo. Y este joven, cada vez que iba a la iglesia, siempre platicaba con él. Y Dios empezó a restaurarlo. Este joven estaba delirando. Este joven llegó al punto de la locura. Yo le pregunté, oye, ¿tú eras así antes? Me dice, no, esto que me está pasando es a causa de mi pecado. Él sabía todo lo que había pasado, ¿no? Entonces, sin embargo, él tomó la decisión. Y algo que me gustó en su vida fue que empezó a tener temor de Dios. Y me decía, yo ya no quiero pecar. Yo ya no quiero caer otra vez en lo que antes caí. Si caigo otra vez, me va a ir peor de como estoy ahora. Dice, yo quiero que Dios me restaure. Y siempre me decía, ¿usted cree que tú crees que Dios me puede cambiar? Y yo le decía, Dios te puede cambiar, pero tú tienes que disponer tu corazón. Es que esto y aquello, y bueno, es largo el testimonio, ¿no? Pero Dios empezó a cambiarlo, Dios empezó a hacer la obra en él. En una ocasión le dije, oye, báñate, peínate, cámbiate. Y una vez llegó allá a la reunión de jóvenes y pues transformado este joven. Se metió a trabajar, se metió al instituto bíblico, empezó a estudiar la Biblia. Después un día me lo encontré y le digo, oye, ¿cómo estás? Oye, fíjese que estoy predicándoles a mis compañeros de trabajo. Es algo que me da mucho gusto por él, porque Dios lo está restaurando. Y él tiene temor, ahorita tiene temor de Dios, de no volver a caer en el pecado, porque el pecado te lleva a la ruina. El pecado te puede volver hasta loco. Pero Dios te puede restaurar. Dios puede restaurarte. Dios puede levantarte. Dios puede darte forma. ¿Se acuerdan del video del pintor? Dios va quitando todo lo que le estorba para poder hacer la obra en ti. De tal manera que Él acaba y hace una obra preciosa en tu vida. Dios puede restaurarte. Dios puede hacer algo maravilloso en tu vida. Dice el versículo 22, Lucas 15, 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El padre lo limpió, lo restauró, lo perdonó, lo vistió, le puso el anillo, le puso los zapatos, hizo todo. Le echó su perfumito para que oliera bien y ya no estuviera oliendo a cerdos. Dios eso es lo que quiere hacer en tu vida. Dios es lo que hace en todo aquel que se arrepiente. Dios hizo una obra en este joven. Dios puede hacer una obra en cualquiera de nosotros. Hay muchos testimonios que se puede contar, pero Dios puede restaurarte. Todo está en que tú vengas a Él. Miren, para ir terminando, vamos a ir a Jeremías. ¿Se acuerdan de Jeremías? Aquel que estaba renegando de su llamado. Vamos a ver qué le dijo Dios. Jeremías capítulo 15, versículo 19.
Jeremías 15, 19. Fíjense qué le dijo el Señor a Jeremías. Por tanto, así dijo Jehová. Dios no se puso así en el nivel de Jeremías. Dios jaló a Jeremías y lo llevó hacia él. Porque Jeremías estaba renegando. ¿Se acuerdan que la traducción dice, ¿hasta cuándo estarás cruzado de brazos? Pero fíjense lo que le dice Dios. Por tanto, así dijo Jehová. Si te convirtieres, yo te restauraré. Si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué dijo Dios? Jeremías, conviértete y yo te voy a restaurar. Porque Jeremías ya estaba en un deterioro espiritual. Jeremías ocupaba una restauración. Y Dios, si él se convertía, lo iba a restaurar. Lo mismo pasa con cada joven que necesita una restauración. Si te conviertes, Dios te va a levantar, Dios te va a restaurar, te va a lavar, te va a bañar, te va a vestir, te va a calzar, te va a poner el anillo. Dios va a restaurarte. Versículo 23, vamos a regresar a Lucas 15, 23. Dice Lucas 15, 23. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Dios se alegra cuando una persona busca la restauración. Dios hace fiesta. Dice el versículo 24, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Sabes, joven, qué tenemos que hacer nosotros? Regocijarnos cuando una persona se arrepiente. Este muchacho que te platico, a mí me da mucha alegría. Me da mucho gusto porque era un joven atrapado en las garras de Satanás, que pidió ayuda a Dios. Pidió ayuda a Dios. Y Dios lo está restaurando. Lo está levantando. Le está dando una nueva vida. Le está dando un nuevo propósito. Él, al igual que muchos, se han ido, pero pueden regresar. Dice la Biblia que Dios va a traer cautivo a la cautividad, ¿verdad? Y Dios restaura. Hay muchas personas que pueden ser restauradas por Dios. Y es importante que nosotros volteemos al Señor. Dice la Biblia, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Corre a Dios. ¿Dios te perdona? Sí te perdona. Si tú te arrepientes de todo corazón, si sacas lo vil y te conviertes a Dios, Dios te va a restaurar. Por tanto, ve de dónde has caído y arrepiéntete, dice Apocalipsis, y haz las primeras obras. No importa que tengas que empezar de nuevo. Hazlo. Dios te restaura. Dice otro salmo, y con esto vamos a orar. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Siempre cuando tú extiendas tu mano, ¿te acuerdas de Pedro cuando se estaba hundiendo? Dice, Padre, Jesús, ayúdame, socórreme. Y extendió su mano. Tú puedes levantar tu mano a Dios. Dice, Señor, ¿a quién iré? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Señor, vengo a ti para que tú me restaures, para que tú me cambies, para que tú me limpies. Me he alejado de ti. Le puedo echar la culpa a mucha gente, pero yo soy el culpable. Yo, Señor, yo, porque no atesoré tu palabra en mi corazón. Te pido que cierres tus ojos. Si tú estás bien,
Si tú no estás alejado de Dios, vamos a orar por aquellas personas que se han alejado. Y si tú eres un joven que está alejado de Dios, hoy es el día. La promesa ahí está ahí. La promesa está ahí. Si te convirtieres, yo te restauraré. Si tú vuelves al Padre, Él te restaurará. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por tus promesas tan maravillosas. Mientras hay vida, Señor, hay esperanza. Y yo quiero pedirte, mi Dios, por cada uno de los jóvenes que se han apartado de tus caminos, para que tú, Señor, los lleves a la restauración, para que tú, Señor, hagas la obra en sus vidas, Señor. Pueden existir muchos motivos por el cual se alejaron de ti, pero ninguno es tan fuerte, Señor, tan válido, Señor, como para que no regresen. Separados de ti nada podemos hacer, y en esta hora, mi Dios, en esta hora te pido por cada joven que se ha apartado de tus caminos, que tú le restaures. Restaura sus vidas, restaura sus corazones, Señor. Porque tú no echas fuera al que a ti viene. Todo el que a mí viene, no lo echo fuera, dice tu palabra. Cualquier pecado, Señor, puede ser lavado en la sangre de Cristo, siempre y cuando vengamos en arrepentimiento, siempre y cuando vengamos con una actitud de humildad. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Señor, bendice a cada joven. Restaura al caído, Señor. Levanta al caído. Rescata del hoyo, Señor. Si alguien está en un hoyo, mi Dios, rescátalo, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú eres el que hace la obra, porque tú te manifiestas, Señor. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Levanta al caído, Señor. Levanta a aquel que está en un estado de ruina. Y llévalo, Señor, otra vez a ese estado en el cual estaba antes, Señor. Porque para ti no hay nada imposible, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre Santo. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ante ti, adorándote con todo lo que soy. Sí, Señor, te adoramos, te bendecimos. Te damos toda gloria y toda honra, Padre. Bendice a cada joven, Señor. Bendice a cada joven, Señor. Levántalos, restaura, Señor. Tú eres un Dios de misericordias, tú eres un Dios de amor. Para ti, mi Dios, no hay nada imposible, Señor. Tú restauraste, tú has restaurado a muchos. Restáuralos, Señor. Haz tú la obra, Padre Santo. Que cada joven, Señor, que se ha apartado de tus caminos pueda volver a ti, Señor. Que tu palabra, Señor, obre aún en ese corazón, Señor, que está alejado de ti, Señor. Haz tú la obra, Señor. Haz tú un milagro, Señor. Yo sé que para lo que nosotros es imposible, para ti todo lo es posible, Señor. Quizás humanamente, Señor, aquel joven piensa que no tiene solución, pero tú eres la solución, Señor. Tú eres el que hace la obra, Señor. No hay nada imposible para ti. Muchos se han ido aún ya sirviéndote,
aún ya, Señor, consagrados a ti. Y se fueron, se alejaron, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Haz tu la obra, Señor. Haz tu la obra, Padre Santo, en cada joven. Necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre Santo. Bendice a cada joven, Señor. Tu palabra dice que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanza misericordia, Señor. Y tu palabra nos enseña que vengamos luego a ti. Si nuestros pecados fueran como la grana, Señor, si fueran rojos como el carmesí, Señor, vendrán a ser como blanca lana. Señor, tú pides de nosotros un corazón arrepentido, Señor. Un corazón que realmente esté dispuesto a dejar la vana manera de vivir, Señor. Y que con un corazón contrito y humillado vengamos ante ti, Señor. Señor, que nosotros podamos dejar esa vana manera de vivir, despojarnos de todo pecado, Señor, despojarnos de todo peso, Señor, y del pecado que nos asedia. Señor, estamos en tus manos y te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Restáuranos. Restaura nuestras vidas, nuestros corazones a ti, Señor. Señor, que cada joven pueda llegar, Señor, al final de la carrera, Señor. Que cada joven pueda cumplir tus propósitos, Señor. Que pueda ser llevado a tus propósitos perfectos, mi Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Jóvenes, Dios los bendiga. Compartan esta enseñanza con algún joven que saben que se ha apartado, que se ha retirado de los caminos de Dios. Dios puede hacerle volver. Levantaré mi bandera en el nombre del Señor.